Hablaríamos de Juan el Bautista fundamentalmente, y luego ya a partir del capítulo 4, sobre todo del capítulo 4, 14, que es el Evangelio del domingo pasado, empezaría el ministerio de Jesús en Galilea. Mientras tanto vamos a ver una serie de textos muy importantes y que nos sirven de preparación. Tenemos el capítulo 3, el Evangelio de Lucas, que es un capítulo que hace de bisagra entre todo lo que nos ha contado de Jesús, Juan el Bautista, pero sobre todo de Jesús, y el inicio del ministerio. Entonces, aquí tenemos este capítulo 3 que hace de bisagra. Y este capítulo 3 tiene, como dos grandes partes. Una primera parte en la que vamos a ver cuál es el sentido de la irrupción de Juan el Bautista, prácticamente al mismo tiempo que Jesús, y cuál es el sentido de la desaparición de Juan el Bautista y la irrupción de Jesús. Y luego la segunda parte tenemos la genealogía de Jesús, que está puesta por Lucas justamente en este capítulo, mientras que Mateo y Marcos lo sitúan en otro contexto. Entonces, en el Evangelio de Lucas capítulo 3 tenemos en primer lugar, Lucas como autor clásico, como vimos en el prólogo, cuando lo estudiamos al inicio, intenta siempre situarnos. No es como Mateo o Marcos, que tienen alusiones geográficas y temporales de vez en cuando para situarnos. No, él nos sitúa. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea y Herodes tetrarca de Galilea, Filipo, su hermano, tetrarca de Iturea y de Traconítide, y Lisias, tetrarca de Abilene, en el pontificado de Anás y Caifás, para que veamos que lo que va a suceder no es algo etéreo, sino que está incardinado en la historia política y al mismo tiempo en la historia religiosa. Pontificado de Anás y Caifás. Fue dirigida la palabra de Dios a Juan. Es decir, que en ese contexto histórico, social, político y religioso emerge Juan el Bautista, pero dirigido por la palabra de Dios. Y emerge en el desierto. ¿Y emerge para qué? Para predicar, sobre todo, el bautismo de conversión, para el perdón de los pecados. Ese es el binomio. Juan el Bautista aparece en ese momento histórico, en ese contexto, justamente, para cumplir un texto del profeta Isaías, voz que clama en el desierto. Este texto, muy conocido, es el que nos sirve para comprender la misión de Juan el Bautista. ¿Qué sentido tiene la misión de Juan el Bautista? Y vais a ver cómo poco a poco se van acercando distintos estamentos y la pregunta es siempre la misma. Se acercan, por ejemplo, en este caso, la gente le preguntaba, ¿qué debemos hacer? Publicanos, ¿qué debemos hacer? Unos soldados, ¿qué debemos hacer? Es decir, la pregunta es, en cierto modo, ética. Si yo me bautizo para la conversión de los pecados, ¿qué tengo que hacer? Entonces, pues él va diciéndoles a cada uno de los estamentos que se acercan a él, qué es lo que tienen que hacer. Y ante la expectativa de Juan el Bautista en el Jordán, en el desierto, la gente se empezaba a preguntar, ¿este es el Mesías? Y entonces Juan definitivamente define su misión. Yo os bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí, que es más fuerte que yo, y no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias, él os bautizará en espíritu y fuego. Eso es muy interesante. Cuando con los peregrinos visitamos la basílica de la iglesia de San José en Nazaret, allí hay un baptisterio muy interesante y que nos sirve para ilustrar el bautismo en la iglesia primitiva. El bautismo en la iglesia primitiva tenía 3 tiempos. El bautismo del agua, el bautismo del fuego y el bautismo del Espíritu Santo. Muy importante.
Nosotros prácticamente nos hemos quedado con el bautismo del agua y del Espíritu Santo. El bautismo del fuego se habla, por ejemplo, los coptos cristianos se tatúan la cruz copta en la muñeca, tatuaje para que todo el mundo sepa que es cristiano. Podría ir por ahí, porque también en el Antiguo Testamento se habla de tatuajes de ese tipo. Bien, y luego ya aparece el bautismo de Jesús y la genealogía. La genealogía de Lucas es absolutamente distinta de la genealogía de Mateo. ¿Por qué? Es más universalista. Empieza con Adán y luego termina con Adán, pero antes ha empezado con toda una serie de personajes que son los genes de Jesús. Y además con mucho realismo. ¿Por qué? Pues porque en los genes de Jesús hay de todo. Hay gente de todo pelaje y de toda raza. Entonces es una manera de decir que realmente la encarnación es real. Jesús se encarna en personajes muy cuestionables, muchos de ellos. Y este sería ese capítulo que nos sirve, como decía, de bisagra con lo que posteriormente nos va a contar. Ya entramos en el Evangelio de Lucas, y en el Evangelio de Lucas, antes de empezar el ministerio, capítulo 4, versículo 14, en los 13 primeros versículos, nos va a hablar de algo que es muy importante y que los demás evangelistas sinópticos, Mateo y Marcos, sitúan también en este contexto, y que son las llamadas tentaciones en el desierto. Es decir, para mostrarnos cómo desde el inicio del ministerio ya va a haber una oposición a Jesús. Y esa oposición, en este caso, va a ser el diablo. Lo vamos a ver. Jesús lleno del Espíritu Santo. Fijaos, siempre cualquier acción es conducida por el Espíritu Santo. En ningún caso Jesús actúa por libre. Es el Espíritu Santo el que dirige sus pasos. Y Jesús va al Jordán, conducido por el Espíritu Santo en el desierto. 40 días. Estamos hablando de 40, es un número simbólico. Es una manera de hablar para decirnos que de la misma manera que el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto del Sinaí, Jesús está 40 días, tentado por el diablo. El diablo aparece en estos 13 versículos de dos maneras. Aparece el texto diablo, aparece 5 veces con el binomio tentación. Pero lo más interesante es el diálogo, la personalización del diálogo entre Jesús y el diablo. Y este episodio, por lo tanto, sirve de preparación, como decía, al ministerio público de Jesús. Y el diablo aparece en toda la narración, si leen luego el texto del capítulo 4, como motivador, como sugerente. No es un ataque directo, es alguien que sutilmente se acerca a Jesús, desafiándole. El término diablo significa, en griego, oponente, desafiador, calumniador, mientras que Marcos le llama Satán, significa adversario, acusador. Es distinto, es un matiz interesante. La expresión griega tentar, estaba siendo tentado, expresa al mismo tiempo la simultaneidad de dos acciones. Por una parte la tentación por parte del diablo y por otra parte la guía del Espíritu Santo. Ojo, esto es muy importante para la dinámica cristiana. No podemos oponernos al diablo, que es motivador, tentador. Las cosas que nos propone el diablo generalmente son buenas, ¿no? Nos propone buenas cosas que nos gustan. Entonces, ¿cómo podemos resistir a este tentador, a esta dinámica? Con la dinámica del Espíritu Santo que nos ilumina nuestra conciencia. Aquí esta dinámica de la vida cristiana es muy interesante. Por eso ven los matices filológicos. El diablo intenta, tantea, como nos tantea a nosotros.
Estuvo sin comer, no comió nada. Marcos no habla de ayuno, Mateo sí, pero Lucas dice estuvo sin comer, 40 días. Como también Moisés estuvo antes de recibir las tablas, Elías también estuvo en el monte Sinaí. Vamos a ver la primera tentación. Dice, si eres hijo de Dios. Interesante, si eres hijo de Dios. Una condicional. Es una táctica del diablo que cuestiona la condición filial de Jesús. Es decir, la filiación divina, si eres hijo de Dios. ¿Qué pretende el diablo? El diablo pretende desbaratar el plan salvífico de Dios, aprovechándose del hambre de Jesús. Jesús tenía hambre después de 40 días, y cómo no, dile a esa piedra que se convierta en pan. Basta un pan. Jesús rechaza la tentación y le contesta, no solo de pan vive el hombre. Es una cita del Deuteronomio. Lucas la compara con la tentación del pueblo en el desierto cuando añora las ollas de carne y el pan que tenían en Egipto. Dios, frente a la tentación, les dará el maná y las codornices. Aquí Jesús resiste a la tentación. No solo de pan vive el hombre. En la segunda tentación, el diablo le lleva a un lugar alto. Mateo habla de un monte muy alto, porque presenta a Jesús, Mateo, como un nuevo Moisés, desde donde predica. Y en un instante, por lo tanto, en un lugar alto, y en un instante le muestra todos los reinos del mundo. Y le dice, a ti te daré el poder y la gloria que me han dado si te postras ante mí. El diablo se presenta como el príncipe de este mundo y exige culto y reverencia. ¿Cómo iba a darle Jesús culto y reverencia al que se opone a su plan salvífico? Jesús le responde con otra cita del Deuteronomio. Al Señor tu Dios rendirás homenaje y a Él solo servirás. Moisés pone en guardia al pueblo de Israel sobre la seducción de los cultos cananeos, los cultos a otros dioses, dioses extraños. Jesús rechaza dar culto a otro que no sea Dios y su Padre. Tercera tentación. Llega a su punto culminante en Jerusalén, la ciudad santa, la Sión, el lugar de la presencia de Dios, sobre el alero del templo. El diablo le dice, el alero del templo está situado, los que habéis estado en Jerusalén, la zona que da más cercana al valle de Josafat, Monte de los Olivos. Pues bien, el diablo le dice, tírate de aquí abajo. Habría unos 30, 40 metros más o menos de altura. Pretende que use su poder para manifestarse como profeta ante sus contemporáneos. ¿Por qué? Porque encargará a sus ángeles que cuiden de ti. De hecho, en el Salmo 91 dice que no se enfrentarán a peligro alguno porque el Señor enviará a sus ángeles para que los protejan. Jesús rechaza la tentación con otra cita del Deuteronomio. No tentarás al Señor tu Dios. Y Jesús rechaza esa intervención de Dios para que le proteja y ratifique su misión. Acabadas las tentaciones, el diablo se marchó. Y dice el texto, muy interesante, hasta el momento oportuno. Dicho en otras palabras, que no dejará de fastidiarle. Si alguno aquí piensa que el diablo va a dejarnos de fastidiar después de la última confesión sacramental, no ha entendido nada de lo que es la dinámica de la vida cristiana. Si algún día tienen la ocasión de visitar en Francia una iglesia muy bonita, un monasterio que se llama San Benito sobre el Loira, San Benoît-sur-Loire. Bien, pues allí en el pórtico románico precioso hay una escena del juicio final en la cual está Dios Padre acogiendo a uno cristiano y está abriéndole los brazos, y el cristiano está también
con un brazo y el otro lo tiene cogido el diablo, como diciendo, apuntamos al cielo, pero no nos olvidemos que el diablo nos está cogiendo el brazo. Una catequesis preciosa del románico. Bien, son 3 tentaciones, 3 intentos de seducción del diablo para manifestar la oposición diabólica al ministerio de Jesús antes de comenzarlo. Para que quede claro, nos lo dice Lucas, hasta el momento de un nuevo ataque, porque la hostilidad continuará a lo largo de todo su ministerio. Y vamos ya a entrar prácticamente en el ministerio. Jesús comienza el ministerio y de nuevo nos sitúa geográficamente y teológicamente. Jesús volvió a Galilea. Galilea es la tierra donde Jesús ejerció su ministerio en primer lugar. Por eso es bonito cuando vamos a las peregrinaciones comenzar por Galilea, porque es allí donde se proclamó la frescura del Evangelio, donde se hicieron, como veremos, los primeros signos, primeros milagros. Jesús volvió a Galilea. Antes hemos visto que Jesús fue al desierto, hace un momentín, por la fuerza del Espíritu Santo. Jesús va a Galilea por la fuerza del Espíritu Santo. Su fama se extiende por toda la región. Y él iba enseñando en las sinagogas. Las sinagogas nacieron en el siglo VI antes de Jesucristo, cuando el pueblo de Israel sufrió el exilio. Como no podían ir al templo, empezaron a construir las sinagogas, que son lugares de oración. Y a partir de ahora, Galilea va a cobrar una relevancia muy importante. Ese espíritu que bajó en el bautismo es el que le guiará en toda la misión. De la misma manera que ha situado las tentaciones en el desierto, ahora de la misma manera sitúa la primacía del Espíritu Santo en la conducción de la misión de Jesús. Versículo 16, el texto del domingo pasado. Vino a Nazaret, donde se había criado, precisa Lucas, nació en Belén, pero se crió en Nazaret, por eso le conocen por el nazaretano, el nazareno, y según su costumbre entró en la sinagoga el día del sábado. Se levantó para hacer la lectura, lee el texto de Isaías, que conocéis muy bien, el Espíritu del Señor sobre mí me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva, y comenzó a decirles, esta escritura, esta que acabáis de oír, se ha cumplido hoy. Y todos daban testimonio de él y estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Y decían, pero hombre, ¿cómo es posible? ¿No es este el hijo de José? Él les dijo, seguramente me vais a decir, médico, cúrate a ti mismo. Todo lo que hemos oído que ha sucedido en Cafarnaúm, hazlo también aquí, en tu patria, en tu hogar, con tus paisanos. Y añadió, en verdad os digo, que ningún profeta es bien recibido en su patria. Y viene la reacción negativa por parte de sus paisanos. Las sinagogas se llenaron de ira, le arrojaron fuera de la ciudad y lo llevaron a una altura, y querían despeñarle. Pero él, pasando por medio de ellos, se marchó. Este episodio es de capital importancia en el Evangelio de Lucas, porque es realmente el prólogo de su ministerio evangélico. Y a su vez prefigura todos los siguientes relatos del ministerio de Jesús. Es un texto absolutamente programático. Jesús va a la ciudad donde se había criado y acude a la sinagoga en sábado, como un judío observante. Él era probablemente un hombre que cumplía perfectamente la ley, que observaba la ley, y por lo tanto, lo normal para un judío era el sábado, acudir a la sinagoga. Marcos dice que se puso a enseñar en la sinagoga, pero Lucas dice, precisa, que se puso en pie para leer y le entregaron el rollo de Isaías.
¿Qué quiere decir? Que le dieron el texto en hebreo de Isaías. Él lo leyó y luego empezó a explicar. Hizo lo que llamamos técnicamente un targum, la lectura del texto en arameo para que la gente lo comprendiera, que era lo que la gente hablaba. Se supone que había un ciclo de lecturas preestablecido y correspondía a Isaías. Y desenrollando el volumen encontró el pasaje que hemos visto anteriormente. Bien, devolvió el rollo y hizo la exhortación. Vamos a puntualizar algunas cosas. La gente le mira fijamente y con estima. Pero, fijaos, hoy, aquí y ahora, se cumple este texto de Isaías. Ese es el vértice. Todo lo que va a suceder a partir de ahora en el Evangelio de Lucas va a ser en cumplimiento de lo anunciado por los profetas. Que realmente la salvación de manera concreta va a llegar a los pobres, a los cautivos, la vista a los ciegos, etc. Un año de gracia del Señor. Lo que Isaías prometió ahora es una realidad. Pero claro, estos paisanos suyos están desconcertados. Es decir, ¿cómo puede proclamar la misericordia de Dios? ¿No es el hijo de José? ¿Pero este quién se cree? Y entonces, ante esto, Jesús ya empieza a poner de manifiesto las objeciones que de manera programática irán apareciendo durante todo su ciclo ministerial. Médico, cúrate a ti mismo. Se tensa el ambiente, se percibe en el texto que hay una tensión. ¿Qué ha hecho en Cafarnaúm? Creedme, en verdad os digo, ningún profeta es aceptado en su tierra. Echa más madera, echa más madera. Es decir, él se está presentando como profeta, pero no es aceptado en su tierra, porque allí no ha realizado los prodigios que se esperaban de él. En Cafarnaúm sí que lo has hecho, ¿y aquí? Claro, es un profeta, tenían intereses. Les compara con lo que ocurrió en tiempo de Elías. 3 años y medio sin lluvia y el profeta fue enviado a atender a una viuda pagana y la curación del leproso Naamán el sirio. Ni más ni menos a extranjeros. Y a vosotros ni agua. Ante la comparación ya explotaron. Se llenaron de ira y le echaron de la ciudad hasta el borde de un precipicio. Pero él se escabulló porque no había llegado su hora y porque tenía que seguir su camino. Bien, este es el inicio, el frontispicio. Ahora ya viene acciones concretas que va a ir realizando. Bajó a Cafarnaúm, enseñanza y curación en la sinagoga de Cafarnaúm. Los que habéis visitado Tierra Santa la habéis visto perfectamente. Las excavaciones que allí han realizado los franciscanos, concretamente el padre Virgilio Corvo y Lofreda, unas excavaciones muy importantes que han puesto de manifiesto la sinagoga más tardía del siglo IV, probablemente después de Jesucristo, y la sinagoga debajo de esta misma del siglo I, la sinagoga de la que habla este texto. Y entonces, ¿qué sucede en la sinagoga? Jesús, atención, está todavía solo en Lucas, no tiene todavía discípulos, no se ha comenzado a rodear de discípulos. En Marcos sí, pero aquí no. La famosa jornada de Marcos ya tiene los discípulos que le acompañan, aquí no. Él va a la sinagoga, como ha dicho antes, los sábados, y vamos a ver ahora que vamos a ver la reacción de la gente ante la doctrina que proclama. Pero claro, él va a la sinagoga, proclama una doctrina que contrasta, queramos o no, con el mundo judío. Y vamos a ver cómo va reaccionando la gente. Como hemos visto en Nazaret, que ha habido una reacción negativa. Este es el primero de los 21
prodigios o signos, exorcismos o curaciones que relata Lucas. 21 signos, prodigios, exorcismos, curaciones. Dice Lucas que bajó, evidentemente desde Nazaret a Cafarnaúm se baja ni más ni menos que 600 metros más abajo se encuentra Cafarnaúm, que está a menos 200 metros bajo el nivel del mar. Por lo tanto, es una buena bajada. Cuando vayan a Tierra Santa o si han ido, lo recordarán. Jesús enseñaba a la gente. Estaban asombrados. Hablaba con autoridad, con la fuerza del Espíritu, con persuasión y prestigio. Y Marcos dice, y no como los doctores. Un hombre con un espíritu inmundo, el texto griego habla más bien de afligido por un espíritu inmundo. Para los evangelios sinópticos, tanto para Lucas como Mateo y Marcos, estos espíritus no están asociados a Satanás o a un envilecimiento moral, a alguien que moralmente no era, digamos, aceptable. Aquí Lucas no especifica enfermedad alguna, simplemente dice, se puso a gritar a voces, manifiesta hostilidad ante su presencia. ¿Qué tenemos nosotros contigo? ¿Has venido a destruirnos? El hecho de la destrucción tiene que ver con precipitar a los demonios antes de la venida del Señor. Se inicia una era escatológica. Tú eres el santo de Dios, también en Marcos y en Juan. El espíritu inmundo reconoce la cercanía de la santidad que Lucas explica por la filiación y por el espíritu. Le conminó Jesús, le increpó. Esto es una expresión del señorío de Jesús. Solamente puede increpar al demonio alguien que es el Kyrios, el Señor. Y además, de manera imperativa le dice, cállate y sal de él. También en Marcos, la misma expresión. Y el Espíritu obedece. Todos quedaron pasmados por su autoridad. Los espíritus le obedecen. Y su fama se extendió, dice el texto, por todos los lugares de la región. Y tanto, resuenan los ecos de su fama por toda Galilea e incluso rebasa el territorio. Dice el texto, al final, después de esto, manda con poder a los espíritus inmundos y salen, y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Ahora viene un textito interesante, un textito que es la famosa curación de la fiebre de la suegra de Pedro. Saliendo de la sinagoga, más o menos la sinagoga se encuentra a una distancia como desde aquí al muro aquel de enfrente, entre la casa de Pedro y la sinagoga. Era cruzar la calle, salir de la sinagoga y entrar en la casa de Pedro. La suegra de Simón estaba con mucha fiebre y le rogaron que hiciera algo por ella. Inclinándose sobre ella, increpó a la fiebre y la fiebre la dejó. Ella, levantándose al punto, se puso a servirles. Interesante, Mateo y Marcos narran también la curación de la suegra de Pedro, pero no nombran, como Marcos, a Andrés y a Santiago y Juan que le acompañan. Todavía Lucas no ha incorporado a la llamada a los primeros discípulos, por lo tanto está solo todavía. Y Simón, que sepamos en este texto, es simplemente todavía un ciudadano de Cafarnaúm. No pensemos aquí que Simón es Pedro todavía, porque no lo ha llamado todavía. Lo vamos a ver después. Es un mero ciudadano. Lucas, que es médico, indica que la fiebre era muy alta. Esto es una anotación propia de un médico. Y simplemente acercándose a ella, inmediatamente la curó. Marcos dice que la tomó de la mano. Lucas dice que Jesús entra en casa de un judío de Galilea, Simón, como hemos dicho. La suegra está enferma y el poder de la palabra de Jesús produce la curación. Increpó a la fiebre.
El mismo término que ha hecho anteriormente, increpó con autoridad. La mujer se pone a su servicio agradecida. Esta es la primera de las mujeres que van a acompañar a Jesús y a seguirle en su ministerio, porque luego en el capítulo 8 veremos que había mujeres que le acompañaban. Nos preguntamos, leyendo los 3 textos de Mateo, Marcos y Lucas, ¿es la casa de Pedro, como nos dice Marcos, y la suegra está de visita, o es la casa de la suegra? Bueno, ya lo iremos viendo. Y ahora viene una serie de curaciones. Lucas nos sitúa a la puesta del sol. Siempre le gusta situarnos cronológicamente y geográficamente. Todos cuantos tenían enfermos de diversas dolencias se los llevaban, y poniendo en las manos sobre cada uno de ellos, los curaba. La imposición de las manos aparece aquí, interesante, importante. Es uno de los gestos de la Biblia, del Nuevo Testamento, clásicos, para muchas formas. De muchos salían también demonios, gritando y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él les increpaba. Lucas nos sitúa en la tarde, nos habla de 2 tipos de afectados: los enfermos y los que tenían demonios. Marcos añade que se agolpaban a la puerta. Jesús les imponía las manos a cada uno de ellos como gesto de curación. Los demonios le reconocían como Hijo de Dios. Es el cumplimiento de su misión salvífica. Luego, al hacerse de día, otra anotación cronológica, salió y se fue a un lugar solitario. La gente le buscaba: tengo que ir a otras ciudades, dice Jesús, etc. Con este relato se cierra el inicio del ministerio de Jesús en Galilea. Salió y se fue a un lugar solitario, lejos del bullicio. Marcos nos dice que ora en ese lugar. La gente trata de impedir que se le escape, como no, tenían intereses. Quieren retener a Jesús, pero Jesús insiste en que tiene que anunciar el reino de Dios a otras ciudades. Es la primera mención, atención, del reino de Dios. El reino de Dios, en el Evangelio de Lucas. Y además, dicho por Jesús, Mateo usa reino de los cielos. Vemos claramente, por lo tanto, y es importante el contraste: reino de Dios, reino de los cielos. El reino, la palabra reino, constituye el anuncio querigmático de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, más importante en la tradición de los 3 evangelios sinópticos. De tal manera que Mateo lo usa 55 veces, Lucas 38 y Marcos 14 veces. Pues bien, con esto cerramos el capítulo 4 y ya nos vamos al capítulo 5. Aquí, en el capítulo 5, va a ser un capítulo clave, muy importante, porque es aquí ya donde va a empezar a asociar a otras personas a la misión. ¿Cuál es la diferencia en la asociación de estas personas a la misión entre Lucas, el texto que vamos a leer, y Mateo y Marcos? En Lucas podemos entender el por qué llama a estos discípulos a asociarse a su misión, porque han visto algo, mientras que en Mateo y Lucas es muy esquemático. Les llamó, dejaron las redes y le siguieron. ¿Pero por qué? Aquí nos lo dice Lucas. Mateo y Marcos son más esquemáticos. Mientras que este episodio nos lo cuenta Juan, el evangelista Juan, después de la resurrección. Famoso episodio de los 153 peces, 10 más 7, que es un cómputo triangular, que viene a significar la perfección de 10 más 7 es el número completo, más el 7 que es el número perfecto, la totalidad de la Iglesia. Y las redes que no se rompen es símbolo de la Iglesia, que por muy cargada que esté, nunca se romperá. Pero bueno, ya llegaremos a Juan si Dios quiere. Vamos a leer este texto y vamos a seguirlo con mucha atención. Estaba él a la orilla del lago Genesaret y la gente se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios.
cuando vio 2 barcas que estaban a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, le rogó que se alejara un poco de tierra y sentándose enseñaba desde la barca a la muchedumbre. «Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar». Simón le respondió: «Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré las redes». Y haciéndolo así, pescaron gran cantidad de peces, de modo que las redes amenazaban romperse. Hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que vinieran en su ayuda. Vinieron, pues, y llenaron tanto las 2 barcas que casi se hundían. Al verlo, Simón Pedro cayó de rodillas de Jesús, diciendo: «Aléjate de mí, Señor, que soy un pobre pecador». Pues el asombro se había apoderado de él y de cuantos con él estaban, a causa de los peces que habían pescado. Y lo mismo de Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Llevaron a tierra las barcas y, dejándolo todo, le siguieron. Así se entiende el por qué estos hombres optan por seguir a Jesús, mientras, como les decía, Marcos y Mateo son más bien más parcos, son absolutamente esquemáticos. Bien. Luego viene a continuación Jesús, que limpia a un leproso. Más que limpiar a un leproso, se habla de purificación de un leproso, que aparece en los 3 sinópticos, con textos bastante similares. Es un relato simple de la curación, fundamentalmente, de un hombre proscrito por la sociedad, de una pequeña población de Palestina, sin expresar el lugar. El leproso le llama Señor, como señal de reverencia: si quieres, si quieres. Jesús hace uso de su poder, expresando la voluntad de curarle. Quiero, queda limpio. Y al instante desapareció la lepra. La realidad de la enfermedad llamada en el Evangelio lepra, no podemos afirmar que se trata de la enfermedad de Hansen. Podría ser una erupción cutánea con escaras, tiña, lupus, psoriasis, cualquiera de estas enfermedades que en esa época pues se confundirían todas, se llamaría lepra. ¿Jesús qué hace en este inicio de la misión? Lo que hace es desplegar su poder acerca de un desvalido al que nadie quería acercarse. Y le ordena que no dijera nada a nadie y fuera a presentarse al sacerdote, tal como prescribe la ley. Eso le servirá de prueba. Marcos dice que lo propaga a todos, desobedeciendo a Jesús. Y su fama se extendía cada vez más. Vais viendo los signos y ahora viene la curación del paralítico. Vamos a decir 2 cosas del paralítico porque es un texto muy interesante. ¿Por qué? Porque del mismo modo que se han iniciado los signos, con el paralítico van a iniciarse las controversias. Es decir, con este pasaje del paralítico se van a iniciar los problemas con los fariseos y con los doctores de la ley, que van a ir oponiéndose, poniéndole palos en las ruedas del ministerio de Jesús. En este caso, los fariseos y doctores se escandalizaban del poder de Jesús para realizar curaciones, pero sobre todo para perdonar los pecados. El enclave del acontecimiento, Marcos y Mateo, lo sitúan en la casa de Pedro en Cafarnaúm. Lucas lo omite, pero indica que hay mucha gente, doctores de la ley, fariseos venidos de Galilea, Judea e incluso Jerusalén, que querían conocer a Jesús y escucharle. Jesús estaba enseñando y ellos estaban a la expectativa. De momento dice que estaba enseñando. Los fariseos eran rígidos en la interpretación de la ley. Los doctores eran los que ejercían el liderazgo y luego estaban los rabinos. La reputación de Jesús, como hemos visto, atraía a mucha gente. La fuerza del Señor estaba con él. Le traen a un paralítico.
No podían meterle a causa de la multitud. Descubrieron el techo. Hemos de pensar que eran en barro y cañas, por eso podían levantar el techo. Le pusieron delante de Jesús, en el corazón de la casa, con su camilla. Al ver la fe que tenían, expresión textual en los tres sinópticos. Esto es muy interesante. Al ver la fe que tenían aquellos que abrieron el techo, lo metieron en el corazón de la casa donde estaba Jesús enseñando. Y a Jesús no se le ocurre decir, vale, te voy a curar enseguida, no. Tus pecados te quedan perdonados. ¿Quién es este? Blasfema, los doctores y fariseos. Abusa del nombre del Señor. Arrogancia humana. El castigo es la pena capital. ¿Qué es más fácil decir? La curación es comprobable, el perdonar los pecados no. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder, levántate, toma la camilla y vete a casa. Convierte la curación en signo del perdón de los pecados. Al instante, el hombre, alabando a Dios, se fue. Hoy hemos visto cosas increíbles, iban diciendo. Finalmente, hay un texto muy interesante que es el llamamiento de Leví. Dice de Leví, que era un publicano sentado en el despacho de impuestos. Cafarnaún estaba en zona fronteriza y por lo tanto pasar de una zona a la otra, en este caso pasar de la zona de Galilea hacia ya la zona del Golán, había que pagar impuestos. Y estos publicanos lo que hacían era cobrar un porcentaje y eran muy mal vistos por todo el mundo. Eran los inspectores de Hacienda. Entonces recaudaban un porcentaje. Imaginaos, con todo lo que suponía para la gente. Y, sentado en el despacho de impuestos, le dijo, sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Leví le ofreció en su casa un gran banquete. Había muchos publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo a los discípulos, ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Le respondió Jesús, no necesitan médico los que están sanos, sino los que están mal. No he venido a llamar a conversión a justos, sino a pecadores. Es decir, en este episodio Jesús justifica la finalidad. En la redacción de Lucas no parece que estén fariseos y doctores sentados a la mesa, pero en Mateo y Marcos sí. Los fariseos se quieren apartar de los diversos grupos, por eso, para separar lo sacro de lo profano, lo puro de lo impuro. Jesús llama a Leví porque ha venido a llamar a conversión, a incluir. La conversión se completa con el seguimiento y lo dejó todo. Y luego ya viene también el texto del ayuno al final de este capítulo 5, comparando los discípulos de Juan que ayunaban y tus discípulos no ayunan, que termina con un texto estupendo. Jesús ha venido a inaugurar una nueva época, un nuevo estilo, una nueva forma, una nueva manera. Y la conclusión es bien clara. Dice, nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otro modo, el vino nuevo reventaría los odres. El vino nuevo se derramaría y los odres se echarían a perder. Sino que el vino nuevo debe echarse a odres nuevos. El Maestro no rechaza la práctica del ayuno, sino que pone de manifiesto que en la nueva economía salvífica hay unos tiempos y unos espacios oportunos. Los discípulos de Jesús no tienen por qué ayunar ahora, ya tendrán que hacerlo más adelante. Jesús invita con el proverbio a aceptar el vino nuevo que Él representa. Jesús representa ese vino nuevo. Por lo tanto, a eso es a lo que nos invita a apuntarnos. Pues ya me dirá don Carlos para el próximo día y les mantendrá informados. Muchas gracias por su atención una vez más.